¿Te imaginas que tu web hable sola y cree tu propio manual? Cuando creas una API, no solo es importante que funcione, sino otros o tú mismo en el futuro puedan entenderla rápidamente. Con Fast API, la documentación de tu API se hace automática, en segundos. Llamo Luis, sin más, vamos al código. Fast API nos va a generar automáticamente documentación de todos los endpoints que vayamos a crear. Para ello utiliza estándares de Open API y acceder a él mucho más fácil de lo que crees. Bien, vamos a nuestro navegador y en la barra de direcciones escribimos barra docs con S al final. Podemos ver aquí en la interfaz nuestro primer endpoint y ejecutarla desde aquí. Vemos que nos devuelve información como el CURL, la URL y la respuesta de nuestro endpoint. Vamos un segundito a nuestro código, hacemos un pequeño cambio por aquí, acabamos, volvemos a nuestra documentación, la volvemos a ejecutar y vemos que esas modificaciones se han realizado en tiempo real. También podemos personalizar nuestra documentación cambiando el título o las etiquetas que trae por defecto, de esta manera. Podemos añadir esta línea app.title. Podemos escribir, por ejemplo, FastAPI with coding. Y en nuestro endpoint agregamos un tag que vamos a llamar home. Y me olvidé añadirle el igual. Nos vamos a nuestro navegador, actualizamos y vemos que el título y el tag default ha cambiado. Queremos verlo más pro. También podemos mejorar esta documentación añadiendo metadatos de esta forma. Título, la descripción, la versión, el contacto y en nuestro endpoint podemos, aparte de tags, añadirle un sumario, una descripción y también la descripción de la misma respuesta. Bien, refrescamos nuestro navegador, vemos todos los cambios realizados. Consejo final: invertir 2 minutos en añadir estos detalles hará que tu API sea más fácil de usar, más profesional, más mantenible y tú quedarás como un crack absoluto. Y todo sin esfuerzo extra. Te dejo el link del repo aquí abajo. Si te ha gustado, regálame un pulgar hacia arriba, comparte este vídeo y si tienes alguna duda, déjamelas en los comentarios.